Hablantes Radio. Bienvenidos a su programa Empoderados, animando tu alma, con Ricardo Valdés. Bienvenidos una vez más a nuestra edición de Empoderados los viernes a las 5 de la tarde, donde quiera que te encuentres, ya sea para ti buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas a la hora que nos estés viendo. Un fuerte abrazo. Si me sigues en los podcasts que subo a mis páginas, mis redes sociales, hablé hace poco sobre el poder terapéutico del abrazo, así que recibe un abrazo cibernético. No es lo mismo recibir un puño o un abrazo digital o cibernético, como le quieras llamar, pero a la distancia, que un abrazo de verdad que truena huesos. Sean bienvenidos. Les habla Ricardo Valdés todos los viernes en Empoderados, animando siempre tu alma. Ese es nuestro objetivo, animar tu alma. Y estamos ya en la recta final sobre nuestro la serie que se ha alargado, ¿no? De cómo salir de la ansiedad, cómo salir de la depresión, cómo salir pues del estrés, pero más es enfocado en la ansiedad. El segundo pilar, si recuerdas que estaba hablando acerca de tres pilares, el primer pilar que nosotros pues proponemos para que podamos salir de estas situaciones es el hacer todo, aplicar el consumado es, que le llamamos en Juan 19:30, ¿no? Todo lo que hizo Jesús, aplicar el término, aplicar el poder que nos dio la cruz de Jesús, el primer pilar. El segundo pilar es el que vamos a ver ahorita, que es acerca del descansar en Dios. Lo hemos estado hablando, ya la mayoría sabe que descansar en Dios es precisamente abandonarse y confiar. Todo depende de confiar en Dios, de que Él hará las cosas mejores que nosotros. Cuando puedes descansar en Dios, es un resumen, es cuando has hecho mucho y no por tus propias fuerzas ni por tus propios criterios, sino por los valores y criterios y principios de Dios. Pero llega un momento en que decimos hasta aquí, ¿no? Y ahora voy a descansar en Dios. Y el tercer pilar, que es el que vamos a ver también en esta serie, es recibir una gracia sobrenatural. Aquí en Empoderados le llamamos el toque divino. Recuerden que siempre nos despedimos con un día como hoy. El toque divino te alcanzará. Es precisamente la gracia, el sello de que Dios estuvo ahí, de que Dios pasó por ahí y de que permitimos que Dios metiera mano. Ha habido una frase que he estado usando que es: cuando yo saco manos, Dios mete mano. Cuando yo meto manos, Dios saca las manos. Porque solamente dos manos tienen que estar ahí. Nada de que, yo meto la mano derecha y tú la izquierda, o yo la izquierda, no. A Dios le gusta trabajar y que lo dejes trabajar. Segundo pilar, es sostenido, o la fe es sostenida por el descansar en la presencia de Dios, aprender a descansar en la presencia de Dios, que cuando nosotros traemos una carga que se va haciendo algo pesado, tenemos que soltarla. La escritura habla de descargar en Dios, pero algunos hemos descargado nuestra mochila de cosas pesadas, pero después le decimos: ya me voy, así que me llevo mi carga. Y no, se trata precisamente de descargar esto en la presencia de Dios. En el Génesis, la atmósfera divina era el jardín del Edén. El Edén era un lugar, y en ese lugar Dios puso un jardín.
y en ese jardín había una atmósfera donde Dios bajaba y platicaba con Adán. Después fue con Adán y Eva, pero Dios se hacía presente, la presencia manifiesta, o la que le llaman la chequina, o la presencia o el peso de la presencia de Dios, que era donde Dios se manifestaba, era en el Edén, en el jardín. Y cuando fueron expulsados de el jardín, la humanidad no fue sustituida en un lugar físico. El Edén no fue sustituido por un lugar físico, sino por su presencia. De hoy en adelante, y gracias a Jesús y la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y la resurrección y glorificación, nosotros tenemos acceso, libre acceso a estar en la chequina de Dios, en el cabot de Dios. Se dicen, hay dos palabras que es chequina y el cabot. La chequina es la presencia manifiesta de Dios, pero el cabot es el peso de gloria. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, son grados de gloria de la presencia. Y cuando nosotros tenemos una atmósfera creada por la fe, cuando nosotros creamos por la fe una atmósfera, es que podemos descansar en Dios. ¿Y por qué te ves tan radiante en medio de esta crisis, en medio de esta situación? A veces podemos ser demasiado hiperbólicos cuando hablamos, ¿no? De que lo que estamos pasando por una crisis, por una situación, pero aún a pesar de que a veces exageramos de las cosas, y las cosas sí están color de hormiga, pero yo descanso en Dios, yo deposito en Dios. No es una simple confianza motivacional, no simplemente es una esperanza de una resiliencia de que, soy muy bueno para aguantar, soy estoico. No. Es verdaderamente descansar en Dios y que no preocupe porque descanso en Dios. A veces lo tienes que hablar, lo hablas con tus mentores, con tus amigos, lo dices, pero no necesariamente tiene que ser algo que me está destruyendo, ¿no? Si te está destruyendo, lo que puede hacer es que te puede dar una depresión, te puede dar los problemas, te pueden generar estrés o ansiedad. Y es de lo que estamos hablando, cómo ser libre del estrés, cómo ser libre de la depresión, cómo ser libre de la ansiedad. Precisamente este pilar te va a ayudar. Solo en la presencia de Dios encontrarás completo descanso, paz y gozo. Y en medio de la tormenta, como Jesús un día, después de hacer su labor, cansadísimo, le dice a sus discípulos, vámonos al otro día. Yo mientras me voy a dormir, se durmió. Ahorita precisamente hace un rato hablaba con un grupo de personas diciéndole que lo mejor y lo más hermoso, hay muchas cosas hermosas, ¿no? Pero yo hacía algo hiperbólico, era dormir cansado, y no me estoy refiriendo a ninguna canción, sino después de haber trabajado para lo que te gusta, ¿no? Cumpliendo objetivos y cumpliendo tu trabajo, y dormir cansado es una satisfacción enorme, grande. Y Jesús, pues me imagino que él en esa escritura, cuando él habla que cuando dice, perdón, el evangelista, que se fueron al lago y hubo una gran tormenta, Jesús estaba dormido. ¿Por qué? Porque él descansaba en Dios. Él, aparte de haber dormido profundamente, y me da un poco de risa porque dice que cuando lo despiertan, yo me lo imagino por la escena y el contexto, que se levantó enojado, como cuando estás bien a gusto dormido y te levantan y respondes, hey, ¿qué? No, y a veces uno no controla el humor. Lo bueno es que Jesús no la agarró contra los discípulos, después sí, pero primero la agarró contra la tormenta, porque discernió que esa tormenta no era una tormenta
normal, era una tormenta como una revancha por lo que él había hecho, ¿no? No es una tormenta, se compara mucho con la tormenta que como resultado se tragó a un profeta, una ballena, ¿no? El Jonás, que se levantó una tormenta. Esta tormenta la levantó Dios, pero la tormenta donde estaba Jesús, la circunstancia, el enemigo, todo lo que está adverso a lo que Jesús había hecho, levantó esta tormenta. Y él descansaba. Él descansaba. Solo en la presencia de Dios encontrarás completo descanso, paz y gozo. ¿Tú necesitas paz ahora? Aprende a descansar en Dios. ¿Necesitas el gozo, alegrarte en medio de una crisis, de una situación? ¿Y cómo puedes saber si tienes la presencia, la chequina o el cabot de Dios? El cabot de Dios es cuando hay gozo y paz y descanso a pesar de que hay algo difícil alrededor, ¿no? La revelación de Dios no se recibe entrando y saliendo de su presencia, sino viviendo permanentemente en ella. Es una atmósfera. Y las atmósferas generan climas. Los climas generan ambientes y los ambientes generan cultura. ¿Cómo está eso? Sí, es muy diferente. Por ejemplo, aquí en el norte, donde yo vivo, en el norte de México, en la frontera, el clima que hay aquí es muy diferente al clima de Miami. Y el clima genera culturas. Vivir en la costa, vivir en lugares, pues, de puertos, de playas, es una cultura totalmente diferente a una cultura de una frontera, del centro de un país o de la capital de un país o de un estado. Es muy diferente. Entonces, por eso las atmósferas terminan con cultura y la atmósfera de Dios va a generar una cultura, la cultura del reino, y el reino se rige por el descanso en Dios, por la confianza en Dios, por la paz y el gozo en Dios. Tercer pilar, el tercer pilar, recuerda que el primer pilar era aplicar la obra terminada de Jesús en la cruz. Ya lo hablamos. El segundo, lo vimos ahorita, que es descansar en la presencia de Dios. Y tercero, es la gracia sobrenatural de Dios. Ese es la tercer pilar que sostiene nuestra fe. ¿Qué sostiene nuestra fe? Es una pregunta. ¿Qué sostiene nuestra fe? La gracia. El toque divino, llamamos en empoderados. Un día el toque divino no significa que todavía no hay gracia, sí, pero sobre una circunstancia. El toque divino sobre una circunstancia. Estás pasando por este estrés, esta ansiedad. Ahora, si tú pones en práctica y en el siguiente vez que nos veamos, porque vamos a tener un especial el próximo 11 de febrero, vamos a tener un especial del amor y después vamos a hablar de algo más práctico y vamos a hacer el cierre de todo lo que vamos qué podemos hacer para hacer que la ansiedad se vaya totalmente. La gracia es algo que está esperándote. Es algo que te da Dios. No es algo que tú ganaste, no es algo que tú mereces, no es algo ni siquiera por la dignidad del ser humano la merece. Es algo más sublime. Y voy a hacer leerte algunos textos que pueden ayudar a que entiendas la gracia sobrenatural, ¿no? Porque es algo que no es normal, no es un favor normal, es un favor inusual. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la salvación que Jesús realizó en la cruz del Calvario, tú y yo no la merecíamos. Fue una gracia, una gratia en latín, un grati, un charis como en griego, algo que se nos dio, un gesed,
un amor sin merecerlo, algo que se nos dio, pero que lo necesitábamos. O sea, estábamos muy bien, llegamos a un tope y un tope donde ya no hay límite, ya el límite nos impide, pero llega la gracia y nos hace avanzar más. Y todo lo que recibimos salvación no es por obras, no es por lo que yo haya hecho por alguien, sino es por lo que Dios hizo por mí. En Romanos 16:20 te puede ayudar a entender la gracia sobrenatural. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y el Dios de paz, o sea, Dios es paz. Y si tú no tienes paz, como conclusión, hay alguien que no está en tu corazón. Estarán infinidad de cosas, de problemas, pero no el Dios de paz. Dios es paz. Y cuando tienes paz, puedes tú llegar a la conclusión de que tienes a Dios. Y no paz, me refiero a bonanza, de que no haya guerra en Ucrania. No me refiero a eso, sino algo más fuerte, más poderoso, más intrínseco, más dentro de nosotros. Porque podemos estar en medio de la tormenta como Jesús, pero la paz me hace dormir a gusto, me hace despertar con gozo. Jesús sabía que la tormenta esa no venía de Dios, por eso interpeló y sosegó a esa tormenta y después corrigió a los discípulos. Pero el Dios de paz aplastará, esta es una promesa, al demonio que te está atacando, al demonio de la depresión, al demonio de la ansiedad, del estrés por el que estás pasando. Pueden ser los tres al mismo tiempo, pero lo aplastará en breve, o sea, en un instante. Mantente esperando esta gracia y no lo aplastará él como un padre que cuida a su bebé. No, eso no es para bebés, eso es para adultos espirituales. Eso es para hombres y mujeres entrenados, hombres y mujeres que se están entrenando de parte de Dios, porque el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. O sea, tú eres el que vas a aplastar a Satanás, al que te está atacando, a la ansiedad, a la depresión, al estrés por el que estás pasando. Y la gracia de nuestro Señor, acá está involucrada la gracia de nuestro Señor Jesucristo, será siempre con ustedes. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Se enseñorea porque lo permites, porque lo dejas actuar, pero no porque no tengas la gracia de Dios. Para eso fuiste salvo por gracia. Hechos 30:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La gracia habla y tiene palabra, y esa palabra es palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificaros, o sea, hacernos de nuevo. Yo tengo una edificación, pero sobreedificaros es a lo mejor yo tengo unas edificaciones que no son muy buenas por mi pasado, pero la palabra que me habla, la gracia que me habla a través de la palabra me reedifica o me sobreedifica, alineándome con la voluntad de Dios y dándonos herencia en todo a los santificados. Hay una herencia esperándome. Y si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿qué herencia será? La paz, el gozo. No. Herencia siempre tiene que ver con dinero. Esto, lo demás es gratis. Herencia. O sea, Dios que te herede no está hablando de abundancia, mucho menos de escasez. Está hablando de exuberancia. Porque si yo tengo una herencia de parte de Dios, Dios no me va a heredar un chicle, Dios no me va a heredar un pingüino, que no
porque un pingüino, pues un pingüino, Dios me va a heredar algo y hay que buscar esa herencia. O sea, hay que pensar más allá. Y Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Jesús murió para que obtuviéramos la gracia y por gracia. Es un círculo que una cosa me lleva a otra. La gracia me da gracia y me quita la desgracia y me hace permanecer en gracia. Esto es lo que necesitas tú. Tú necesitas esos tres pilares. Tú necesitas aplicar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tú necesitas aplicar el segundo pilar, que es aprender a descansar y confiar y abandonarse en Dios, pero realmente, no de palabras, y la gracia salvadora. Y recuerda que un día como hoy, la gracia de Dios te va a alcanzar de una manera sobrenatural que va a cambiar absolutamente todo. Todo va a cambiar a tu alrededor. Y antes de terminar, quiero hacerte una invitación. Estoy por iniciar un curso que hemos llamado Renueva tu mente, transicionando de una mente de pobre a una mente de rico. Aquí acabamos de hablarte de la herencia, que hay una herencia. Y como te digo, la herencia no tiene nada que ver con solo paz, que es formidable, gozo, que es enorme, no se compra con dinero, sino la herencia siempre tiene que ver con bienes monetarios y bienes de haciendas, de ranchos, tiene que ver con me heredaron un edificio, me heredaron una mansión, me heredaron. Ahora, que Dios sea el heredero, tenemos que aprender, tenemos que conocer nuestra herencia. Y en ese curso yo te voy a hablar acerca de tu mente, de cómo poder tener una mente predispuesta a recibir la herencia de Dios y no se te vaya de las manos. Esto fue Empoderados, 5 de la tarde, animando tu alma, todos los viernes. Todos los viernes. Nos vemos. Esto ha sido todo en Empoderados, animando tu alma. Ricardo Valdés te espera el próximo viernes a las 5 de la tarde. No te puedes perder nuestra siguiente emisión.